10:58 de la mañana, estamos de vuelta aquí en Noticias al Día y vamos con lo que habíamos anunciado. Vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias que se incrementan, como sabemos, en esta temporada de frío, de invierno. Ya estamos con el doctor Oscar Quintana, quien es el jefe de neumología del Hospital Octavio Mongrut de E-Salud. Doctor Quintana, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias que se incrementan más en esta época de invierno, en época de intenso frío? Las enfermedades respiratorias que se incrementan ahora, tenemos dos grupos grandes. Las crónicas, que por ejemplo es el asma, el EPOC, la fibrosis, ¿no? Las alergias como las rinitis alérgicas, y las agudas, que básicamente son laringitis, amigdalitis, ¿no? Las neumonías, las bronquitis. Entonces, ese grupo agudo empieza a exacerbarse mucho más y los pacientes que por A o B descuidan un poco su tratamiento crónico hacen crisis, ¿no? Como los asmas. Claro, y hablemos del tema de las agudas. ¿Eso se da puntualmente por qué? ¿Por el frío? ¿Ese es el detonante, digamos? ¿La gente se descuida? ¿Por qué pasa eso? Claro, mira, interesante tu pregunta. ¿Qué produce el frío? El frío te produce 4 cosas básicas en el aparato respiratorio. 1, aumento de secreciones. Empezamos a crear más secreciones en la vía respiratoria. 2, los cilios respiratorios se duermen. Los cilios respiratorios son como vellitos que tenemos en toda la cavidad respiratoria. ¿Ya? Se duermen. ¿Para qué sirven esos cilios? Sirven para botar el moco, sirven para botar las partículas, sirven para botar bacterias. Esos se duermen. Entonces ya tenemos 2. 1, que hay más moco, otro, que los cilios se duermen, otro, que los bronquios se cierran. 3, y 4, que el reflejo tusígeno se duerme. Entonces, si yo me expongo demasiado al frío y no controlo, no me abrigo, voy a producir más moco, que no va a ser eliminado adecuadamente porque estos cilios se han dormido, y si hay bacterias que han ingresado, estos cilios no lo van a botar, se va a llenar de moco el pulmón, no voy a poder toser y se produce una bronquitis, una faringitis y una neumonía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el tema del resfrío, ¿no? El llamado resfrío también es muy común, ¿no? O la gripe. ¿Cuáles son las diferencias? Y ahora se puede confundir también hasta con el propio tema de la COVID-19, ¿no? Porque a raíz de la vacunación que muchos de nosotros hemos cumplido, si nos contagiamos, tenemos unos síntomas parecidos al de la gripe o del resfrío, ¿no? Claro. Básicamente la gripe o el resfrío común que le llamamos es un proceso viral, ¿no? Es un proceso viral que va a durar un promedio de 1 semana y va a pasar con sintomáticos, no hay necesidad de antibiótico. Los síntomas son variables, desde un hachís hasta una rinorrea, que te salga el moquito de la nariz, o un pequeño olor de garganta, un resfrío, un escalofrío, ¿no? Y que con bebidas tibias, con una pastillita para el dolor, una pastillita para la alergia van a pasar, ¿no? El COVID es también un problema respiratorio viral. Y ahora que ya tenemos las vacunas, se presenta algo similar. En esta época se está exacerbando la cantidad de casos COVID, pero la sintomatología que se está viendo es muy pasajera. Hay algunas personas que están presentando todo un cuadro similar a una gripe y que si no le tomas la prueba al final pasa como gripe. O sea, hay ¿qué te digo? Un hilo muy delgado en esa diferencia, ¿no? Y acá tenemos, doctor, usted ha preparado precisamente esta gráfica para que, a ver, nos pueda ir explicando paso a paso cómo afecta toda esta situación en los pulmones. Mire, este cuadrito es un cuadrito muy sencillo, esta maqueta, este dibujo, ¿no? 2 partes de la vía respiratoria superior, vía respiratoria inferior. Conclusión, del cuello para arriba, superior, y del cuello para abajo, inferior. ¿Qué nos pasa en la vía aérea superior? Tenemos la nariz, ¿qué nos va a dar? Una rinitis alérgica, nos va a dar la gripe, los moquitos. Es la faringe, ¿qué nos va a dar? La famosa amigdalitis, ¿no? En la laringe ya nos va a dar una laringitis
que está pegada a la tráquea. La tráquea es el tubito que pasa por acá, que ya se junta a los pulmones. Ahí viene la tráquea, la traqueitis. En los bronquios nos va a dar una bronquitis y en el pulmón ya vienen unas enfermedades ya más un poco complicadas. Correcto. Neumonía, Antes de etcétera. pasar, digamos, a esta parte inferior, en la parte superior, por ejemplo, la faringitis, la laringitis, ¿cómo se combate? ¿Cuál es el tratamiento? Mayormente todos estos procesos de la vía aérea superior son virales. Entonces, solamente con remedios caseros podemos manejarlos o con alguna sintomático respiratorio, ¿no? Alguna pastilla para la alergia, alguna pastilla para el dolor, pero Solo eso. solo eso, no, Nada de antibióticos. nada de antibióticos, no exagerar Agüita en eso. tibia, cositas calientes. Agüita tibia, cositas Gárgaras calientes, gárgaras, algunos, si practicamos un poco la medicina natural, algunas gárgaras, por ejemplo, de tara, es bueno, gárgaras de hojitas también de coca, son buenas. O de eucalipto, incluso algunos dicen, ¿no? De eucalipto hay que tomarlo con pinzas porque el eucalipto puede ser bueno, pero también nos puede producir alergia. Ajá. Entonces, en algunos casos el eucalipto te puede cerrar los bronquios cuando eres alérgico. Y en el caso, por ejemplo, de las infusiones, en esos casos, ¿qué recomienda usted? En las infusiones de mate con miel de abeja son excelentes, teniendo en cuenta que si el paciente no es diabético, ¿no? Okay. Porque si es diabético, nada de azúcar. Pero si no, los matecitos de anís, de manzanilla, con su mielcita de abeja son muy buenos. Los usuales que consumimos. Los si le echamos usuales. la miel de abeja, Exacto. insuficiente. Y un limoncito ahí, Y su limón. perfecto. ¿Y cuánto tiempo más o menos, por ejemplo, siguiendo esas recomendaciones para superar estas infecciones? El promedio que dura el proceso viral es una semanita, ¿no? 7 días. Entonces, en el transcurso de eso, cuidarnos con eso, mantenernos bien abrigados, ¿no? Sobre todo a los ancianos y a los bebés. Eso. ¿Por qué? Porque el anciano y el bebé, ¿no? No tiene el sistema de regulación que está en el hipotálamo, está ya, en el bebé no está maduro, y en el anciano ya no funciona bien. Entonces, el anciano puede estar con ropas, poca ropa, no va a sentir muy bien que no tiene frío, pero se va a enfriar rápidamente. Es igual al bebé, yo lo abrigo mucho y le voy a producir mucha fiebre. Correcto. Lo desabrigo y le puedo producir una neumonía. Entonces hay que tener Eso, justo le quería consultar sobre eso y ya para ir cerrando, doctor. El tema de la neumonía, digamos, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando ya esa situación va complicando y va a desencadenar o va a derivar en una neumonía? Tanto en los niños, ¿no? Que es muy peligroso, como en los adultos o mayores también. Exacto. ¿Cuáles son las señales de alarma? Lo primero que ya empezamos a tener fiebre. ¿Ya? La tos es bastante productiva en algunos casos, empezamos a botar algunas secreciones verdosas en algunos, ¿no? Pero sobre todo la fiebre, ¿ya? La tos persistente, el cansancio y el decaimiento y la falta de apetito. Okay. Eso es lo que ya nos demuestra que un cuadro respiratorio está complicándose y es posible que ya hay una infección bacteriana que nos está produciendo una infección del ¿Y pulmón. dificultad para respirar también? Claro. Muy agitado, ¿eso también es un síntoma? Y ya uno de los síntomas muy avanzados es la dificultad respiratoria, ¿no? Que ya hay un compromiso a nivel del pulmón bastante severo, si se quiere. En el caso del bebito vemos el tiraje subcostal, que decimos las costillitas se empiezan a hundir. En el caso del adulto mayor vemos que es como si quisiera tragar el aire. Entonces ya nos indica que eso está mal, pero eso es ya una fase avanzada, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta, y en el caso de los bebitos ya no está queriendo lactar adecuadamente, está decaído, en el caso del anciano también ya está más triste o lo ves medio retraído. Menos activo. Menos activo, entonces algo está pasando ahí, y por ahí una tosecita con un poco de flema, ¿no? Entonces ya, recordar también que hay veces en el viejito no vamos a esperar lo del joven, porque el viejito a veces la fiebre ni te la hace muy característica, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo ves decaído, lo ves un poco ya bajoneado, como dicen los jóvenes, entonces hay que estar atento. Y en ese caso, ¿fiebre de cuánto estamos hablando, doctor? La fiebre
Lo consideramos a partir de 38 grados Pero con centígrados. esa temperatura ya es un signo de alerta. No necesariamente tiene que ser muy alta. No, ya es una fiebre de 38, ya nos está dando un indicio de que algo está pasando ahí, hay que estar atentos, que también puede ser una faringitis, una laringitis, un resfrío viral, también te puede producir fiebre. Entonces la fiebre per se sola no nos va a indicar la severidad, salvo que ya sea una fiebre elevada, 39, 40, Ajá. ¿no? O sea, siempre tenemos que ir monitoreando ahí. Monitoreando. Porque compartíamos con Cintia, por ejemplo, la información de hace unas semanas que murieron unos niños en Oxapampa por neumonía. O sea, ahí ya se dejó pasar mucho tiempo. Se de dejó repente hasta pasar que lo mucho llevaron al tiempo. hospital. Se Es dejó. muy agresiva, es muy agresivo este tema de la neumonía. La neumonía en los niños puede ser bastante rápida, ¿no? En 48 horas la neumonía puede avanzar rápidamente en los niños, ¿no? Y en los ancianos también. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, no desabrigarlos sobre todo. Y ya los conocemos, ya conocemos cómo es nuestro hijito, ya conocemos cómo es nuestro abuelito, nuestra abuelita. Algo que está no acorde. Correcto. Cuando notemos un cambio, Un cambio. de inmediato eso ya es una señal de alarma. Ya Bien. esa. Bien, doctor Quintana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esta mañana estábamos con Oscar Quintana, jefe de neumología del Hospital Mongrut de